Iniciamos aquí una nueva emisión de Campo y Ciudad, siempre con los temas que interesan al hombre de campo. Vamos ya a las notas del programa de hoy. El ingeniero Marcelo Ventura y su análisis de los cultivos de la región pampeana. Bueno, ¿qué tal amigos? Otra vez en este reporte semanal con ustedes. En esta ocasión empezaremos hablando un poquito de cuáles fueron las condiciones de clima que reinaron en el último bimestre y que llevaron a esta situación actual. Supimos de las precipitaciones que hubo en el mes de abril, que en la mayoría de los casos en la provincia, ahí vamos a ver algunos gráficos, ya han superado con creces los 100, 120 milímetros y en todos los casos la precipitación histórica. Y si tomamos el cuatrimestre, o sea, desde enero a la fecha, también ha sido importante, más allá que la distribución no fue la ideal. Sabemos que esos excesos, por un lado, ocasionaron demoras en la trilla, que se había iniciado, por otro lado, anegamientos, encharcamientos, y por otro lado también sabemos que allá en los principios de enero, algunas condiciones adversas, algunos estrés hídricos que significaron, esto ya lo habíamos comentado, la pérdida de algunos lotes de maíz fundamentalmente, y algunos de soja también tienen algunos rastros de esas altas temperaturas y la falta de humedad en ese momento. Es más, son tan raras estas condiciones que hasta tuvimos una helada temprana, el 29 de abril, apenas la semana pasada, tuvimos la primera helada. Esto seguramente vaya a afectar a aquellos maíces fundamentalmente que estaban en sus últimos tramos de maduración. Habrá que esperar en los próximos días cómo se va esa situación. Mientras tanto, estos últimos 15, la ventana ha sido muy favorable, se retomaron las tareas, ahora vamos a ver cultivo por cultivo, pero bueno, tuvimos algunas precipitaciones hace 2 días que lógicamente interrumpieron y fundamentalmente unas condiciones de humedad ambiental bastante elevadas. Si empezamos hablando con la soja, el cultivo que en este momento se le está dando prioridad, podemos decir que hay un avance, ya lo vamos a ver también en el gráfico, de aproximadamente un 18% de la superficie. A nivel país quizás sea un poco más. Lógicamente, en ambos casos, tanto la provincia de Córdoba como la zona pampeana, los rendimientos hay algunos bastante bajos, digamos, porque son los que fueron afectados, estos 1.500 o 2.000 kilos en el mejor de los casos. El promedio se estará en este momento en un 35 quintales por hectárea, si bien acá en nuestra región se conocieron, se escucharon que hubo productores que llegaron a cosechar hasta 6.000 kilos por hectárea. Esto es interesante y sumado al maíz vamos a tener, sí, en la provincia un gran volumen, alrededor de 35 o 36 millones de toneladas. También estas enfermedades significaron la aparición, en el caso de la soja, de algunas estas condiciones, algunas enfermedades de fin de ciclo, que lógicamente han sido vistas en partidas con granos verdes, algunos problemitas de manchados y también seguro problemas de calidad que en definitiva podrían depreciar un poco al momento de la comercialización. Por el momento los productores están optando por guardar este grano en los silos bolsa o en sus propias instalaciones. Pero en el resto de las regiones se ha dicho, se ha evaluado que ha habido un gran incremento en lo que hace a las ventas, a la exportación y por ende un gran movimiento de camiones, lo que ha significado algunos entorpecimientos en la descarga en los puertos. Esto es un punto también a considerar si se tiene en cuenta que apenas el 85-80% del grano cosechado va por camión. El resto, ese 15%, es por transporte ferroviario. O sea, esto es un punto a considerar, por supuesto, por el gobierno en lo que hace nuevamente a las redes o a estos ramales troncales que llegan a los puertos. Siguiendo entonces con el maíz, en el caso de lo que se ha cosechado, un poquito más tal vez, pero ahora suspendida porque priorizamos la soja, también arrancamos con rindes bastante dispersos, o sea, valores a veces de 5.000 kilos y sabemos en nuestra región nuevamente unas 100 quintales por hectárea, lo que es un dato interesante. También acá hubo algunos insectos, como en el caso de la soja, pero fácilmente controlables. Si pasamos al cultivo de girasol, ha sido nuevamente interesante los rendimientos del girasol y el comportamiento. En nuestra provincia, o mejor dicho, primero hablemos del país, se van a llegar a las 6 millones y medio de toneladas, lo que vuelve a ser un récord. Recordemos que la superficie sembrada también había tenido un incremento como consecuencia del buen comportamiento de esta oleaginosa.
Por otro lado, aquí también se produce un problemita con el tránsito, con el flete, porque la mayoría de las industrias aceiteras están ubicadas aquí en la provincia de Córdoba o en el centro de la provincia de Santa Fe. Entonces, buena parte de la producción de la provincia de Buenos Aires tiene que trasladarse aquí a esa molienda. Por otro lado, este año aparentemente se va a exportar un volumen aproximado de 1 millón de toneladas de grano en sí, cuando antes era de aceite. Este es un dato también interesante. En lo que hace a maní, que está empezando a ser arrancado, y en el caso del sorgo también, bueno, los rendimientos no van a ser tan interesantes, pero bueno, convengamos que son cultivos a los cuales también las condiciones le fueron bastante adversas. Si ahora nos ocupamos de la próxima campaña, 26-27, bueno, el momento ahora es el de la siembra de trigo. Y al respecto hay dos factores que están empujando a la posibilidad de la siembra. Uno es el valor de los trigos a futuro y otro es las buenas condiciones de humedad en el suelo para la siembra. Pero desde ya hay algunas condiciones adversas también, que son que a partir de este bendito conflicto en el Medio Oriente se han encarecido no solamente el combustible en el orden del 30%, sino también de los fertilizantes. En el caso de la urea, antes se necesitaban alrededor de 2,5 kilos de trigo para 1 kilo de urea, y ahora estamos necesitando casi 4 kilos de trigo para comprar 1 kilo de urea. Esto lógicamente hace que los márgenes sean muy justos, sobre todo si es en campo arrendado, así que habrá que tener consideraciones especiales, ser eficiente en el momento de la siembra, con el fertilizante adecuado, quizás rebajar un poquito la dosis. Esto habrá que conversarlo con el asesor en cada caso para justamente no exceder. Por otro lado, el control de malezas en esos barbechos también ha sufrido los agroquímicos un aumento como consecuencia de lo que recién manifestábamos, el problema allí en Medio Oriente y el transporte de todos estos insumos. Esa es un poco la condición. Si lo evaluamos en función de cuánto ha aumentado el costo por hectárea, vamos a ver que tenemos casos que ha aumentado casi $150 por hectárea y algo parecido o más en lugares un poco más distantes de los puertos, ¿verdad? Eso también hay un gráfico ahí que seguramente lo estarán viendo en este momento. Habrá que hacerles recordar que esta semana, mejor dicho, el fin de semana que viene, se hace una nueva edición del Congreso A Todo Trigo en Mar del Plata, donde lógicamente se tocan todos estos temas, desde económicos, desde técnicos, en fin, con buenos disertantes. Será cuestión luego de seguir un poco los resultados de este Congreso que organiza la Federación de Acopiadores. Otra práctica que está tomando crecimiento año a año es justamente en aquellos lotes que no se van a destinar a trigo y que seguramente vuelvan a ser en una rotación algún cultivo de soja o maíz, es el caso de los cultivos de cobertura. Esta práctica, que significa la siembra de algunas gramíneas y también de algunas leguminosas, tiene muy buenos efectos, sobre todo en la conservación de la estructura del suelo, la conservación de la humedad, la fijación de nitrógeno por parte de las leguminosas y también el aumento de carbono en el suelo. Aquí hay muchas variedades que se utilizan: la vicia, el centeno, el ryegrass, también la comelina, que es una nueva oleaginosa que ha aparecido en los últimos años. Bueno, aquí también habrá que conversar con el asesor para ver un poco la formulación de la densidad de siembra entre leguminosas y gramíneas, cultivos de cobertura que año a año va incrementándose el área sembrada con ellos. Otro tema que se dio a conocer en estos días fue un trabajo que se presentó en los grupos de productores, varios de ellos relevados, que fue justamente el costo de arrendamiento, el valor del arrendamiento del campo para la próxima campaña. Considerado en quintales de soja aquí en nuestra provincia, en general en el país, se piensa que se va a disminuir más o menos medio quintal por hectárea. Ahí también van a ver un gráfico en donde está perfectamente comparada cuáles son, según la zona, la relación de canje. Y luego otro dato que se obtiene es cuál es la modalidad de pago. En general predominó el pago semestral, o sea, el 50% a la siembra y 50% a la cosecha. Otras modalidades, pagos trimestrales o hasta pagos mensuales. Eso, por supuesto, es un acuerdo de partes a través de un contrato. Acuérdense, arrendamientos también está en un trabajo allí en la
página de la Mapas Córdoba, que siempre es interesante buscar allí. Y Mapas Córdoba también presenta un trabajo con el programa de buenas prácticas agrícolas, en donde se ha mapeado y se han identificado aquellos productores y por consiguiente sus lotes que han tenido este beneficio por haber hecho, en fin, las distintas prácticas que se exigen para ser considerado como un lote de buenas prácticas agrícolas. Otro tema que será importante que sea tratado en los próximos congresos de la Asociación de Productores, tanto APRESIT, CREA, es justamente las brechas de rendimiento en Argentina, o sea, la diferencia que hay entre el rendimiento potencial que las semillas pueden tener a la salida de un semillero con realmente el rendimiento que se obtiene en definitiva a campo. Aquí hay varios factores que inciden justamente en que esa brecha sea importante, que sea negativa en definitiva. Justamente pueden ser la fecha de siembra, la técnica, el manejo por ambientes, etcétera, etcétera. Hay un montón de factores que habrá que ver cómo los podemos mejorar para justamente achicar esa diferencia que lógicamente juega en contra del beneficio y o la rentabilidad de la agricultura. Y el último comentario que quería hacer es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de Axel Kicillof, el gobernador, se metió en una discusión entre el INTA y el gobierno nacional justamente por el destino de aquellos bienes inmuebles que justamente saldrían a la venta. La provincia de Buenos Aires los está pidiendo para ellos hacer el uso antes de que sean vendidos por la nación. Bueno, aquí lo que tenía preparado es todo lo que acabo de relatarles. Será hasta nuestra próxima edición. Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras, o metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo, hacer deporte, comer realmente como te mereces, brindar con un gran vino o vivir Semana Santa pero visitando a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC. Cabaña Los Nogales de Carmona Agropecuaria, 40 años produciendo Aberdeen Angus. Toros de campo para el campo con precocidad, rusticidad, fertilidad y facilidad de parto. Informes en Cabaña El Guanaco, Ruta 4, kilómetro 41, Serrano, Córdoba. Teléfonos 2346-681652 y 2346-483660. Correo electrónico administración@carmonaagropecuaria.com. Cada día que pasás en Córdoba Capital es un día ganado. Un día que le sumaste a tu vida. Un día que te guardarás por siempre. Cada día en Córdoba Capital es un día que no volverá a repetirse. Como tu niñez, como este instante. Cada día que pasás en Córdoba Capital es un día especial. Un día que algún día vas a querer vivirlo de nuevo. Vení a Córdoba Capital. El ingeniero Ignacio Berri, en este caso, entrevistó al licenciado Ernesto Ambrosetti, asesor y consultor agropecuario. ¿Qué tal, amigos? Estamos en comunicación con el licenciado Ernesto Ambrosetti. Fue jefe de asesores económicos de la Sociedad Rural Argentina, fue director ejecutivo de Campo Limpio y es asesor y consultor agropecuario. Ernesto, te damos la bienvenida al programa y ya vamos con la primera pregunta. ¿De qué forma incide el conflicto de Estados Unidos e Irán en nuestro sector agropecuario? Hola Ignacio, ¿cómo estás? Como siempre, un gran placer estar en tu programa para poder dar mi visión sobre los acontecimientos, ya sean internacionales o nacionales. Así que bueno, desde el punto de vista de la pregunta que haces, es muy interesante. Ya veníamos hablando en otro programa sobre esto. Vos fíjate que la guerra continúa, ya llevamos más de 2 meses de conflicto en el Medio Oriente y esto ha generado obviamente una fuerte incertidumbre y volatilidad en todos los mercados mundiales.
Para empezar por el mercado energético, el petróleo, tanto el Brent como el WTI, que tiene una alta volatilidad, pues viste que sube o baja según las declaraciones que van haciendo tanto el presidente Trump como los representantes iraníes, o lo que va pasando con los Emiratos Árabes Unidos o otros de los involucrados dentro de este conflicto. Así que como veremos hoy, por lo menos ahora, se ha reducido un poco el precio del Brent, está en $101, o sea, cercano a los 100, que había llegado a un máximo en los días pasados, y esperando que los próximos días tenga una mayor reducción, ¿no? Que pueda llegar a los 95 dólares por barril, igual el WTI, hoy el WTI está en $95 por barril, y bueno, de esta manera se está marcando esta posibilidad, ¿no? De una tregua que permanezca o que se llegue a un acuerdo entre las distintas partes para poder tener el estrecho Hormuz liberado y sin problemas de interrupción, tanto sea por los iraníes o por el gobierno de Estados Unidos. Toda esta situación ha llevado a que impacte obviamente a nivel mundial con una mayor inflación, el mayor precio de petróleo, vos sabés que aumenta automáticamente todo lo que son los costos de transporte, también, por qué no decirlo, todo lo que son los seguros navieros, no solo de los buques petroleros, sino también de los mercantes que pasan por el estrecho de Hormuz. Y de esta manera impacta en el valor del combustible que paga la población mundial y evidentemente en la inflación. En la Argentina no estamos exentos de esto, vos viste que ha aumentado la inflación, viene aumentando, a pesar de que ahora vamos a tener un quiebre hacia una menor inflación en el mes de mayo. Pero bueno, ha impactado en todos los costos, ¿no? En todos los costos, especialmente en el sector agropecuario, podríamos hablar de los costos de transporte, que hoy tenés conflictos con las tarifas de transporte con todos los camioneros, en todos los productos, ya sea esto grano, ya sea ganadería o productos de las economías regionales que son las más alejadas y las más perjudicadas, te diría, por el aumento del combustible y el costo de las tarifas de transporte. Y aparte tenemos aumento de los costos de producción en todas las labores, o sea, la siembra, en la protección de los cultivos, en la cosecha, bueno, todas tarifas para renegociar justamente ahora que viene la campaña 2026-2027, donde se están viendo los arrendamientos y donde se están estudiando bien los márgenes, ¿no? Que se han afinado muchísimo por el aumento de costos internos. Por otro lado, tenemos el aumento de los insumos estratégicos que también derivan del petróleo o del gas, como la urea, y entre otros, la urea te diría que es la más importante, que afecta especialmente a la producción de trigo y de maíz. Y bueno, los fosforados también han subido y bueno, los insumos estratégicos, obviamente, este aumento hace que cambien los precios relativos y se vayan acomodando a medida que también las hojas, o sea, los commodities alimenticios, manifiestan algún aumento, ¿no? No en la proporción de los insumos estratégicos como los fertilizantes. Esto hace que se readecúen los precios relativos y que hoy el productor necesite más cantidad de soja, más cantidad de trigo, de maíz para comprar la misma tonelada de urea. Acordate que la urea estaba en los $550 el año pasado y estamos hablando de que ronda los $900 por tonelada. Y bueno, la soja, por suerte esta semana estuvo marcando un rally alcista, te diría, que ahora se ve un poquito más amesetado. Había llegado a $449 la soja en Chicago, ahora está hoy en 435, 433. Bueno, y el maíz y el trigo fueron acompañando este aumento. De esta manera podemos ver o esperar que los precios relativos se sigan acomodando. Obviamente no va a ser favorable para el productor porque ya vemos que los insumos, los fertilizantes especialmente, son más caros y que el combustible obviamente no va a bajar a los niveles antes del conflicto internacional del Medio Oriente. Por más que se reduzcan, vamos a ser positivos, en la próxima semana pueden estar entre 90 a $85 el barril, está muy lejos de los 67 que cuando se inició este conflicto. Por lo tanto, la baja de costos no va a ser sencilla en absoluto. La Argentina está influenciada todavía por una fuerte inflación, a pesar de los esfuerzos que viene haciendo el gobierno y que este mes vamos a ver un punto de inflexión. Pero bueno, de todas maneras, el productor está en una posición, te diría, defensiva, ¿no? Una posición donde tiene que analizar bien qué cultivo va a hacer o si lo va a reemplazar por algún otro,
cuál va a ser la actitud del productor en cuanto a los riesgos, ¿no?, que va a tomar, tanto el riesgo climático, que hay que cubrirse fuertemente, el riesgo de los mercados también con su alta volatilidad, a cubrir los números y a ver cuál es la cantidad de insumos estratégicos que utilizamos. Acordate que los primeros kilogramos, por decirlo así, de urea o de fósforo, de distintos nutrientes para el suelo y para los cultivos, son los que nos dan el mayor ingreso marginal, con lo cual habría que readecuar las cantidades, estudiar bien, revisar el monitoreo de los suelos con sus necesidades de cuánto tengo que aplicar de fertilizante para no estar desperdiciando y por supuesto un control muy efectivo, eficiente y eficaz, ¿no?, de todos los insectos y malezas para poder tener una alta productividad. En un escenario de alta incertidumbre, donde los precios internacionales van a seguir con alta volatilidad, tanto el petróleo como los commodities alimenticios, y bueno, recordemos que la soja dentro de esos commodities también es un producto energético porque con ella se produce el biocombustible. Así que bueno, una situación difícil para el productor, compleja, donde tiene que tener mucho cuidado en hacer los números, afilar el lápiz y por supuesto cubrirse realmente y muy fuertemente de los riesgos tanto climáticos como los de mercado. Yo te diría que por ahí viene con una campaña que va a estar mucho más complicada y que seguramente difícilmente podemos alcanzar el récord que hemos tenido este año de producción ante este aumento de costos y achicamiento de los márgenes. Ernesto, ¿cómo estás viendo la ganadería en este momento? Ignacio, mira, para mí la ganadería tiene un horizonte excepcional, ¿no? En los próximos años la verdad que va a crecer muchísimo y a pesar de que venimos de un año pasado donde la tasa de extracción fue alta, estuvo en el 26,5%, la liquidación de hembras estuvo en el 46%, yo creo que estamos en una transición hacia un momento, una fase de retención. Hoy el productor agropecuario está engordando más los novillos, está invirtiendo en genética, está invirtiendo en pasturas, está invirtiendo en tecnología muy importante, en genética, en reservas. Bueno, está trabajando muy bien y en forma muy eficiente y eficaz, con un futuro muy alentador, ya que las exportaciones se están tirando fuertemente, tenemos mercados nuevos que se van abriendo de a poquito, y el consumo interno, a pesar de que esté un poco decaído en este momento, yo creo que va a tender a recuperar. El precio de la hacienda tiene buenos valores, así que desde este punto de vista te diría que la ganadería vamos por muy buen camino, un camino excepcional donde el productor va a tener un futuro muy importante. Muchas gracias por acompañarnos, un abrazo grande. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC. Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras, o metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo, hacer deporte, comer realmente como te mereces, brindar con un gran vino o vivir Semana Santa pero visitando a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. El habitual informe técnico del ingeniero Ignacio Berri, en este caso, en el tema de hoy, que es creep feeding. Amigos, vamos al informe técnico de hoy. ¿Qué es el creep feeding? Es una técnica que consiste en suplementar el ternero al pie de la madre y tiene como objetivo, primero, destetar terneros gordos para faena. Segundo, destetar terneros más pesados. Tercero, destetar terneras con mayor desarrollo para poder llegar más fácil al servicio de 15 meses. Cuarto, aumentar la carga. 5. Mejorar los índices de preñez cuando hay escasez de pasto o categorías difíciles de preñar.
Sexto, realizar destetes anticipados a los 4 o 5 meses con el mismo peso que tendrían en un destete sin suplemento a los 6-7 meses. Como a partir de los 2 meses de vida los terneros empiezan a comer más pasto que leche, entonces si la calidad del pasto es baja, el creep feeding suple esa deficiencia para lograr mantener altos niveles de ganancia de peso en los terneros. Amigos, nos vemos. Cada día que pasás en Córdoba Capital es un día ganado. Un día que le sumaste a tu vida. Un día que te guardarás por siempre. Cada día en Córdoba Capital es un día que no volverá a repetirse, como tu niñez, como este instante. Cada día que pasás en Córdoba Capital es un día especial. Un día que algún día vas a querer vivirlo de nuevo. Vení a Córdoba Capital. Cabaña Los Nogales de Carmona Agropecuaria, 40 años produciendo Aberdeen Angus. Toros de campo para el campo con precocidad, rusticidad, fertilidad y facilidad de parto. Informes en Cabaña El Guanaco, Ruta 4, kilómetro 41, Serrano, Córdoba. Teléfonos 2346-681652 y 2346-483660. Correo electrónico administración@carmonaagropecuaria.com. De esta manera le ponemos punto final a nuestro campo y ciudad de hoy. Nos reencontramos la semana próxima en esta misma sintonía y a esta misma hora. Que lo pase bien.